Que el Señor te bendiga y te guarde. Te habla tu hermano Dagoberto Ramírez y me encuentro acá desde el monte como toda la semana con el propósito de compartir una palabra de Dios que sé que va a bendecir tu vida. Hoy dándole continuidad a esta serie acerca de los dones espirituales, quiero hacer una breve introducción del don de lengua. Hoy nos quedaremos solo en el concepto, que es hablar en lengua, porque es un tema muy amplio que quiero compartir más detallado en varios videos. Pero antes de empezar, quiero invitarte a que si no te has suscrito al canal, te suscriba, le dé like al video y lo comparta con alguien más. Quiero leer la palabra de Dios en la primera carta de los Corintios, capítulo 12, del verso 7 en adelante. La palabra de Dios dice lo siguiente: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno en el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Quiero volver a repetir el verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Lo primero que quiero empezar diciendo es que el don de lengua es una manifestación del Espíritu Santo de Dios. El don de lengua no es algo antibíblico, es algo que está en la palabra de Dios y que nosotros debemos usarlo correctamente. Sí debo ser sincero en decir que muchas veces se ha abusado del don de lengua, pero nosotros debemos conocer cómo operar en el don de la manera correcta. Y todo eso lo vamos a tratar en un siguiente video. Como te dije al principio, hoy solo trabajaremos el concepto de hablar en lengua. También el hablar en lengua es una profecía dada por el profeta Isaías. En el libro de Isaías, capítulo 28, el verso 11, la Biblia dice: porque en lengua de tartamudos y extraña lengua hablará a este pueblo. Si nosotros notamos el don del discernimiento de espíritu, el don de sanidad, los dones de milagros, de hacer milagros, se manifestaban en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros vemos sanidades, vemos discernimiento de espíritu, vemos la profecía en operación. Pero el don de lengua nunca se manifestó en los antiguos. El don de lengua fue para este tiempo y es para este tiempo. Y es algo que todos los creyentes deben hablar en lengua. Pablo dijo: yo deseo que todos hablen en otras lenguas. Pero en la primera carta de Corintios, capítulo 14, el apóstol Pablo enseña cómo usar el don de manera correcta. En el libro de Marcos, capítulo 16, el verso 15, la Biblia enseña que el hablar en lengua es para todo aquel que cree. Es decir, que todos los creyentes deben hablar en lengua. La palabra de Dios dice lo siguiente: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Es decir, que si tú eres un creyente en Cristo, tú puedes hablar en nuevas lenguas para edificación de la iglesia con su interpretación o para testimonio a aquellas personas que son incrédulos. Pero ¿qué es el don de lengua en sí? El don de lengua es una habilidad, es una capacidad dada por el Espíritu de Dios que nos permite hablar en otro idioma que nosotros no hemos estudiado o hablar en un lenguaje celestial. En el libro de los Hechos, capítulo 2, la Biblia dice que cuando el Espíritu de Dios vino, dice que se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí nosotros vemos el hablar en lengua como la señal inicial del bautismo con el Espíritu Santo de Dios. Pablo dijo: no prohibáis hablar en otras lenguas. Este don es un don de Dios para ti. Y en un próximo video estaremos hablando de los tipos de lengua y su propósito y cómo hablar en lengua de la manera correcta. Y por último, ¿cómo conozco cuando una persona está hablando en lengua de parte de Dios o no está hablando en lengua de parte de Dios? La Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Eso es algo que por medio del discernimiento de espíritu nosotros podemos conocer. Y en el capítulo anterior yo estuve hablando acerca del discernimiento del espíritu, de discernimiento de espíritu, para que nosotros conozcamos cuando una persona está operando por medio de Dios o cuando Dios no está operando a través de una persona. Pero quiero dejarte con esta palabra: el hablar en lengua
es para ti. Y en un próximo video estaremos hablando más detalladamente acerca de este don. Yo espero que este video te haya gustado. Te invito a que le dé like, comente, me deje tu comentario, tu opinión acerca del hablar en lengua, alguna pregunta que quiera que te respondamos en un próximo video y con mucho gusto te la vamos a responder. Muchas bendiciones.